te agradezco muchísimo y te agradecemos en nombre del Ateneo y dejamos abiertas para las preguntas. La primera mía ¿es cierto eso de los vidrios de colores? Bueno, el tema de, claro, yo dije al principio que a veces nosotros tratamos de explicar la historia con ojos del siglo XXI, ¿no es cierto?, lo que había pasado en siglos anteriores. Y uno tiene que tener en cuenta qué era lo valioso para cada uno. Yo expliqué por qué era valioso el oro para los europeos en ese momento, ¿no es cierto? ¿Por qué esa fiebre de oro? Porque, bueno, ellos lo necesitaban como medio de intercambio para pagar todos esos productos que se traían de Oriente, ¿no es cierto? Especialmente las especies y otra serie de productos exóticos que no lo tenían en Europa, por eso lo buscaban tanto y por eso era tan importante el oro. Había cosas que los indios no conocían y entonces los españoles le mostraban, ¿no es cierto?, collarcitos de vidrio, cuentecitas y los encontraban sumamente atractivos porque tampoco los conocían. Ustedes saben que el valor de un producto está dado por la necesidad que uno tiene de ese producto. Entonces, si nosotros lo miramos con ojos de ahora, decimos, claro, le daban oro por una tontera que era eso, para nosotros. Pero, por ejemplo, para un indígena que no conocía el hierro, ¿no es cierto?, poder tener un cuchillo era mucho más importante que algo de oro, que a veces ellos lo utilizaban nada más que para algún adorno, con carácter ritual. Entonces, pues digo, no, claro, si nosotros lo queremos explicar desde ahora, sí, decimos, qué vivos los españoles, le sacaban oro y les daban. Claro, hay que situarse en lo que era el momento, ¿no es cierto? Entonces sí, ellos quedaban muy extrañados. Hay cosas de los españoles que les van a gustar mucho, ¿no es cierto?, cuando ya se produzca ese proceso de... por ejemplo, una prenda de vestir, ya un poco más adelante de los españoles, el sombrero, por ejemplo, que los indígenas les va a encantar. Y si ahora uno mira muchos trajes típicos en el Perú o en Ecuador, ustedes van a ver que tienen, ¿no es cierto?, el vestido con el sombrero. El sombrero lo traen los españoles, por ejemplo, a los indígenas les encanta. O las cintas que se ataban en las trenzas. Por eso digo, son cosas que nosotros ahora decimos, bueno, esto es una tontera, pero bueno, en ese momento para ellos eran algo desconocido y que lo consideraban algo valioso. Así que sí, se dieron esos intercambios, Raúl, pero hay que verlo en el contexto de la época, ¿no es cierto? Claro, entiendo. Gracias. Los que quieran hablar, levanten la mano. Y hay una pregunta de Patricia Fabre, sí, que la parte que se cortó y no se escuchaba bien, no salió. ¿Cuáles son los 3 paradigmas de la historiografía que vos mencionabas en esa parte? Sí, 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 justo fue cuando estábamos en la parte de las interrupciones. Los paradigmas historiográficos actuales, el primero que les mencioné yo era el que habla de la conquista como un trauma, ¿no es cierto?, para las sociedades indígenas. El segundo, el de la conquista como un encuentro cultural entre seres distintos, diferentes. Y el tercer paradigma es ese de la relación de poder entre españoles e indígenas. Por eso yo les decía que yo consideraba que se complementaban los paradigmas, porque los dos primeros, los del encuentro cultural y los de la paralización por la llegada de los españoles, fue importante en el momento inicial, ¿no es cierto? Porque sí, lógicamente que ha sido un shock que sufren estas sociedades con la llegada de los invasores, que
Esto lógicamente que en un primer momento los tiene que haber paralizado. Pero después, ¿no es cierto? Inmediatamente, bueno, ellos reaccionan, se dan cuenta que no eran dioses, que no eran semidioses, y que eran tan hombres como ellos, y entonces entra a jugar ese tercer paradigma de esa relación de poder, como los indígenas, ¿no es cierto?, van dando respuestas a ese nuevo orden colonial, se van tomando iniciativas para reacomodarse a ese orden que les imponen los vencedores. Esos serían los tres paradigmas contemporáneos, porque como les decía anteriormente, la conquista se la había estudiado solamente como la gesta militar, ¿no es cierto? Entonces llegó Cortés, fue acá, venció a tantos, sin tener en cuenta todos estos otros factores que hemos estado mencionando desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la comunicación, que nos sirven también para entender, ¿no es cierto?, este proceso de conquista. Muchísimas gracias, muy claro. No. Bueno, acá entre las oyentes tienen a historiadoras muy importantes, como la doctora Cristina Segueso y la doctora Liliana Ferraro, así que también pueden hacer uso de estas maestras que tenemos acá. Bueno, bienvenidas a todas. Que han estado escuchando y que les agradezco mucho que hayan estado hoy conmigo. Aprovechamos para comprometerlas a que nos sigan instruyendo también. Son charlas muy interesantes. Me quedé pensando a mí, cuando después del trueque del cuchillo por el oro, cada uno de los intervinientes decía, mira, che, a este indio le di un cuchillo y me dio toda esta cantidad de oro, pero me imagino al indio diciéndole a los demás indios, che, pero el cuchillo que me conseguí por 4 pepas de oro es una bicoca. Exactamente, así debe haber sido. Posiblemente hay que ver las dos veredas, ¿no? Exactamente, así debe haber sido. No, por eso me interesaba aclarar algunas cosas, porque a veces, como digo, en la prensa por ahí y algunos divulgadores, sobre todo esa descontextualización que hacen de los hechos, ¿no es cierto? Y entonces, claro, eso hace que caigamos en esos anacronismos que yo decía al principio y que desvirtúan realmente. Sí, Luis. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, casualmente con respecto a la descontextualización que se hace con todos los temas, quisiera saber justamente dentro del contexto, qué parecidos y qué diferencias hubo entre la conquista española y todo el movimiento colonial a lo largo sobre todo el hemisferio sur, ¿no es cierto?, con África también, donde europeos que no eran españoles también conquistaron de una forma similar. ¿Quién mejor que ustedes, las historiadoras, para que nos digan qué parecidos y qué diferencias hubieron? Sí, yo la característica de la conquista española, porque en ese sentido se diferencia de otras conquistas, hablemos inglesas, holandesas, o de la misma conquista portuguesa, en el sentido de la ocupación del territorio, ¿no es cierto? La conquista y la ocupación del territorio, porque en general las otras conquistas ocuparon, como el caso de Portugal, ¿no es cierto?, los lugares costeros que les servían para ejercer el comercio, lo mismo los holandeses, pero no hubo, ¿no es cierto?, una ocupación efectiva. Los ingleses en América del Norte se quedaron, ¿no es cierto?, en la costa atlántica con sus 13 colonias y no se extendieron más allá. Por eso ese proceso de mestización con el que yo terminé, eso es propio de la conquista española y no se da
en otras conquistas, donde precisamente, ¿no es cierto?, no hubo esa preocupación, ni siquiera acá ya no estamos hablando de si países católicos o protestantes, porque los portugueses también eran católicos, y porque acá en esta tarea, ¿no es cierto?, de ocupación y de conquista, la conquista esta material del territorio va acompañada de la conquista espiritual, ¿no es cierto?, que van a ser las órdenes religiosas y que tienen mucho que ver en este proceso de dar, porque son ellos los que tratan de llegar a las culturas indígenas, incluso rescatarlas. Sabemos mucho de las culturas indígenas, incluso muchos idiomas indígenas no se han perdido precisamente por la labor que van a hacer las órdenes religiosas, ¿no es cierto?, que tratando de llegar a los indios se dan cuenta de que era más fácil que los indios aprendieran, en vez de aprender el castellano, aprender ellos las lenguas indígenas y poder llegar, ¿no es cierto?, así a los indígenas. Y eso es una característica particular de la conquista española que no se da en otras conquistas. Por eso les cité, no sé si era cuando estábamos en el tema de los cortes, la cita esa de López de Gomara, no sé, este cronista conocido, que hay en una capa, quien no poblare no hará buena conquista. ¿Por qué? Porque los españoles tenían ese modelo. Los españoles habían estado 7 siglos dominados, ¿no es cierto?, por los árabes. Los árabes habían ocupado toda la península ibérica, y bueno, de a poco se había ido reconquistando ese territorio, y esa reconquista se había hecho así, ocupando territorio, ¿no es cierto?, avanzando en el territorio y ocupándolo y refundando ciudades. Y ese modelo que ellos tenían tan arraigado después de 7 siglos es el modelo que traen a América. Es decir, llegar al territorio, asentarse, fundar ciudades, por eso las ciudades, y de ahí ir avanzando. Es muy particular y que la diferencia de otras conquistas. ¿Sí? Interesante, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Humberto, sí, acá Humberto. Levantando la mano. Perfecto, adelante. Pero tenés el micrófono apagado, Humberto. Noemí, muchas gracias por la exposición, muy lindo. Y veo que has tratado con mucha benevolencia a la Malinche, cosa que yo tengo una imagen muy, muy triste de ella, pero ¿se escucha? ¿Se escucha lo que habla? Sí. Pero debo reconocer que debe haber sido muy inteligente, porque no solamente manejó el idioma azteca, sino también el inca, aparte de ser amante de Pizarro, ¿no? Cortés. De Cortés, perdón. Sí. Yo la veo que vos la tratás, como te digo, como una princesa, pero yo la veo como una media traidora de su pueblo. ¿Cómo la ves vos realmente a Malinche? Porque ella fue una de las principales introductoras. Si no había idioma, no había quien tradujera. Y ella rápidamente aprendió. Claro, pero yo decía que ella en realidad no es, porque ella no era nahua, ella no era azteca. Ella pertenecía a una etnia que había sido por los aztecas. Los aztecas habían estado en un proceso expansivo de dominación, ¿no es cierto?, de los pueblos ahí de la zona de México, y su pueblo había sido dominado por los nahuas, por los aztecas. Su padre había sido derrotado, ella había sido tomada como esclava y había sido vendida como esclava. Por eso es que cuando los españoles llegan, Marina va a ser entregada junto con otras esclavas, ¿no es cierto?, como una ofrenda que les hacen a los españoles, y ahí empieza a jugar ese rol
intérpretes, pero por eso digo, no hay solidaridad racial. Los indios no se sentían indios, digamos, diferentes de los europeos, de los ellos pertenecían a distintos pueblos, distintas etnias. En realidad, como digo, su pueblo había sido dominado por los aztecas, y este mismo proceso se da también en el Perú, ¿no es cierto? Se da con muchos pueblos que habían sido dominados por los incas, y entonces los españoles, ellos consideran, después no va a ser así porque los españoles los van a dominar también, pero que podían salvarlo del dominio azteca o del dominio inca, ¿no es cierto? Y por eso es que se unen a ellos, y eran realmente, no los ven, o sea, no los ven como invasores, sino que, claro, sino que les podían servir de ayuda, ¿no es cierto?, para sacarse a ese dominio que tenían. Este es un fenómeno interesante. Yo siempre a mis alumnos les cuento una anécdota, pero una anécdota ocurrida hace pocos años. Estoy de viaje en Bolivia, estaba en un congreso en Santa Cruz de la Sierra, Samaipata, una localidad que está a unos 90 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, donde había una fortaleza incaica. Esa zona, la zona esa de Perú, la zona este de Perú, perdón, de Bolivia actual, es la zona donde los incas habían llegado, les costó mucho imponerse, nunca la lograron dominar totalmente a esa zona. Y ellos habían ocupado esa zona y habían hecho esta fortaleza, la de Samaipata. El guía que nos acompañaba, el lugar, ¿no es cierto?, y hablaba de la conquista, y me venía hablando de la conquista y de los años de la conquista, y yo a conquista la asociaba con la conquista española. Pero digo, ¿de qué me está hablando este hombre si los españoles llegan a esta zona en 1560 y él me estaba hablando de antes? Hasta que me di cuenta que en realidad él me estaba hablando de la conquista inca, no de la conquista española. O sea que para él, estoy hablando ahora, ¿no es cierto?, siglo XXI, era tan conquistador el inca como después lo fue el español, ¿no es cierto? Y a mí al principio, después sí, dije, no, claro, él me está hablando, porque me estaba llevando a la fortaleza incaica, me estaba hablando de la conquista de los incas. Que fíjense, por eso yo siempre digo, cuidado cuando hablamos de habitantes originarios de la tierra, porque antes de que llegaran los españoles, acá hubieron muchas conquistas y muchas etnias indígenas dominaron a otras etnias. Entonces, ¿quiénes son los habitantes originarios de determinados territorios? Pensemos, bueno, en la misma Mendoza, ¿no es cierto?, el actual territorio de Mendoza, los incas habían llegado acá, no sé, en el norte de Mendoza, entonces había conquistas previas. Por eso yo también les mencioné ese proceso expansivo que algunos autores hablan que se da en el siglo XV, ¿no es cierto?, a nivel mundial, porque es un momento donde muchas civilizaciones están produciendo procesos expansivos importantes. Y ahí también, cuidado a veces cuando hablamos, ¿no es cierto?, o la prensa habla de los habitantes originarios, y bueno, por ahí hay que tener un poco de cuidado. ¿Quiénes son los habitantes originarios? Porque este proceso de las conquistas viene de largo. Muy interesante. No dudo que tiene que haber tenido una inteligencia especial la Malinche, ¿no? Porque aprender el idioma español y después el inca tiene que haber sido muy inteligente. Bueno, eso es todo. ¿No? Sí. Muy interesante, decía lo tuyo, especialmente
que los incas llegaron acá al norte de Mendoza e hicieron hincapié. Pero yo voy con mi pregunta, que es la que se refiere a cuál es tu visión respecto de la conquista del desierto. Si fue realmente genocidio, si fue, bueno, no sé, creo que se entiende cuál es la pregunta, no en sentido ideológico ni nada, sino realmente, ¿qué es lo que fue? Bueno, yo recién un poco definí el término genocidio, ¿no es cierto? En cuanto, cuando hablamos de genocidio, una desaparición sistemática de un grupo, ¿no es cierto? Por eso yo puedo hablar del genocidio de los judíos, ¿no es cierto?, por parte de los nazis, ¿no es cierto? Ahí evidentemente el régimen nazi busca deliberadamente terminar, ¿no es cierto?, con ese grupo étnico. Yo creo que acá de ninguna manera podemos aplicar el término genocidio. Esto lo voy a repetir como dije para el caso de América. Hubo una guerra y todo, pero hablar así ligeramente de genocidio, creo que no. Sí, yo por lo menos no lo comparto. Piensen que los incas, el imperio inca se extendía desde Ecuador hasta el sur de Chile, hasta la zona del Biobío, y no siguieron más allá porque los araucanos se le impidieron pasar, ¿no es cierto? Hasta Bolivia por el lado del este, así que realmente habían logrado un imperio de dimensiones muy, muy importantes. Y precisamente los mismos pueblos que le ofrecieron mucha resistencia a los incas, le van a ofrecer después también resistencia a los españoles, ¿no es cierto? Como son los araucanos, como son estos pueblos de la zona de la Bolivia actual, ¿no es cierto?, de la zona este de Bolivia, de lo que era el antisuyo del imperio incaico, les habían ofrecido resistencia a los incas y después les van a ofrecer, ¿no es cierto?, una resistencia tenaz a los españoles, ¿no?, que les va a costar mucho dominarlos y en algunos casos no los van a lograr dominar directamente. Incluso heredamos unas cuantas palabras que han tenido su evolución y que nos se adjudican mucho a los chilenos y a los mendocinos, pero que en realidad no somos los inventores de esos términos. Sí, sí, sí. Así que ahí todavía hay una influencia, una herencia. La influencia, y bueno, quizás nosotros acá en nuestro país, porque después hemos tenido muchas oleadas inmigratorias, ¿no es cierto? Pero si uno va a la América profunda, que hace un viaje por Perú, por México, por Bolivia, por todo, se da cuenta cómo realmente la pervivencia de la cultura indígena es muy importante. Por lo tanto, si España no arrasó totalmente, ¿no es cierto? Hay ese mestizaje cultural que es, bueno, que es lo que pervive. Muy bien. Bueno, yo creo que es el momento de un nuevo aplauso para Victoria Segovia. Acá me quieren hacer una... Perdón, Victoria. Adelante, perdón. Una pregunta tengo. Hola, y bueno, primero felicitarla y agradecerle porque la verdad que me puse contenta cuando se empezó a escuchar bien, porque, bueno, soy muy curiosa y estos temas me despiertan curiosidad. Y bueno, ahora con esto que hablaban de la conquista y demás, me surgió una duda. Muchas veces pasa que vemos etnias completamente distintas en cultura e incluso de otras partes del mundo, en donde yo particularmente, capaz que es idea mía, pero donde yo particularmente veo similitudes. Por ejemplo, los incas con los chinos, o con la gente de ojos rasgados, hasta incluso en las comidas, ¿no? Por ejemplo, el ceviche peruano con una comida japonesa, ¿no? A mí me gusta la gastronomía también, ¿no? Entonces capaz que lo relaciono por ese lado. Pero hay posibilidad también de que haya alguna coincidencia, ya sea en la conquista, en la mezcla de etnias, porque estamos hablando de etnias que están del otro lado del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, que respecto a las teorías del poblamiento de América,
precisamente una de las teorías, ¿no es cierto?, es que podrían haber llegado de la zona de Oriente, así que es muy probable, ¿no es cierto? Así que puede ser, Victoria, eso no podemos estar seguros, pero es probable. Sí. Puede llegar a ser. Oh, gracias por la respuesta. Pues siempre vi similitudes y digo, ahí algo tiene que haber. Es verdad, es verdad. Bueno, yo había propuesto un nuevo aplauso para Noemí, me parece que es el momento de dárselo, bien merecido lo tiene. Abran los micrófonos. Bueno, gracias. Gracias. Cerrando, estamos sobre la hora. Muchas gracias, Noemí. Gracias. Gracias Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias.